Mi esposa soltó su bomba un jueves por la noche, sin previo aviso, sin tensión acumulada, solo un momento calculado con total frialdad. Estaba allí, en medio de nuestro salón, con las manos en las caderas y esa mirada que pone cuando cree que está a punto de darme una lección. Necesito espacio para pensar, anunció, como si estuviera declarando una guerra. Las chicas y yo nos vamos a ese balneario en el Pirineo durante una semana. Necesito claridad sobre nosotros, sobre todo. Dejé mi cena y la miré. La miré de verdad. La forma en que estaba allí, tan confiada, tan segura de que yo simplemente asentiría y aceptaría cualquier cosa que decidiera lanzarme. Espacio para pensar, repetí lentamente. ¿Y cuándo exactamente planeaste este pequeño retiro? ¿Importa eso? Mira, ambos sabemos que las cosas no han ido bien últimamente. Necesito tiempo lejos de todo esto. Hizo un gesto hacia nuestro hogar como si fuera algún tipo de prisión. Cuando regrese, hablaremos de hacia dónde vamos desde aquí. Ese fue el momento exacto. El momento en que me di cuenta de que mi esposa no estaba pidiendo espacio, me estaba diciendo que se lo tomaba. Y más que eso, esperaba que yo me quedara aquí sentado como un perro fiel, esperando a que ella regresara para decidir mi destino. Entonces, déjame ver si lo entiendo, dije, poniéndome de pie. Te vas una semana para pensar en nuestro matrimonio, y se supone que yo solo debo, ¿qué? Esperar aquí, mantener la casa en orden mientras tú decides si quieres seguir casada. Ella realmente puso los ojos en blanco. No seas dramático, es solo una semana, 7 días. Seguro que puedes manejar el estar solo por 7 días. La condescendencia en su voz era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Esto no se trataba de necesitar espacio. Se trataba de control. Se trataba de mostrarme quién tenía realmente el poder en esta relación. ¿Sabes qué es lo gracioso?, pregunté, acercándome a ella. Tienes razón. 7 días no es mucho tiempo en absoluto. Algo en mi tono hizo que se detuviera. Tal vez era demasiado tranquilo, tal vez era demasiado conforme, pero por solo un segundo vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro. Bien, dijo ella, pero su voz había perdido algo de su firmeza. Me alegra que lo entiendas. Esto podría ser bueno para ambos. Asentí pensativamente. Oh, creo que va a ser muy bueno para ambos. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Temprano. Mi hermana vendrá a buscarme a las 8. Mañana por la mañana. Menos de 12 horas. Planeó todo esto, probablemente durante semanas, y me estaba dando menos de medio día de aviso. La falta de respeto era asombrosa. Perfecto, dije. Eso me da esta noche para pensar realmente en este concepto de espacio. Ella pareció aliviada, probablemente pensando que finalmente estaba viendo las cosas a su manera. Exactamente. A veces necesitamos distancia para apreciar lo que tenemos. Mientras pasaba junto a mí hacia las escaleras, la llamé. Oye, una pregunta rápida. Se dio la vuelta. ¿Qué pasa? Este espacio que necesitas, ¿es solo de mí o de todo? Como las cuentas conjuntas, las responsabilidades compartidas, todo ese lío del matrimonio. Frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Nada importante. Solo me preguntaba cuánto espacio necesitas realmente. Pero no te preocupes por eso. Ve a hacer las maletas. Las grandes decisiones requieren el equipaje adecuado. Esa noche, mientras ella se movía arriba, sacando ropa de nuestro armario y charlando emocionada por teléfono con sus hermanas sobre su semana de chicas, yo me senté en mi oficina, nuestra oficina, y comencé a hacer mis propios planes, porque ella tenía absoluta razón en una cosa. A veces necesitamos distancia para apreciar lo que tenemos, y a veces necesitamos distancia para darnos cuenta de lo que no queremos conservar. 7 días. Ella pensó que 7 días me enseñarían una lección sobre extrañarla, sobre necesitarla, sobre estar agradecido por cualquier migaja de atención que decidiera lanzarme cuando regresara. Pero los 7 días funcionan en ambos sentidos. 7 días es tiempo suficiente para muchas cosas. Tiempo suficiente para pensar con claridad. Tiempo suficiente para tomar decisiones. Tiempo suficiente para encontrar tu propio espacio. Mientras la escuchaba arriba tarareando mientras hacía las maletas para su retiro iluminador, no pude evitar sonreír.
No tenía idea de que su pequeña jugada de poder estaba a punto de volverse en su contra de maneras que ni siquiera podía imaginar. Espacio para pensar. ¡Qué idea tan brillante! El viernes por la mañana, llegó con el sonido de las puertas del coche, cerrándose, y despedidas amortiguadas. Observé desde la ventana de la cocina mientras cargaba su maleta de gran tamaño en el todoterreno de su hermana. Una semana en un balneario, había dicho. Esa maleta podría haber contenido ropa para un mes. Después de que se fueron, la casa se sintió diferente. No vacía, sino liberada, como si finalmente pudiera respirar sin que alguien monitoreara constantemente mi entrada de oxígeno. Esperé exactamente 1 hora antes de empezar a hacer llamadas. La primera llamada fue para mi amigo de la universidad, Hugo, que se había dedicado al derecho de familia. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, sobre todo hablando de fútbol, pero sabía que era bueno en lo que hacía. Vaya, dijo, cuando le expliqué la situación, la vieja rutina del necesito espacio. Déjame adivinar. Ella eligió el momento, la duración, y espera que tú simplemente esperes. Un movimiento de poder clásico. Pero aquí está la cosa. El espacio funciona en ambos sentidos. Mientras ella está por ahí, encontrándose a sí misma en algún balneario carísimo, tú eres completamente libre de encontrarte a ti mismo también. Legalmente hablando, por supuesto, me guío a través de mis opciones, cuentas conjuntas, activos compartidos, lo que podía y no podía hacer mientras ella no estaba. La conversación fue esclarecedora de maneras que no esperaba. Documenta todo, me aconsejó. Registros financieros, comunicaciones, cualquier evidencia cualquier cosa que pueda ser relevante más tarde. Te sorprendería lo que la gente deja por ahí cuando cree que tiene el control. Después de colgar, empecé a mirar de verdad, no a husmear, solo a prestar atención a cosas que había sido demasiado confiado para notar antes. Nuestra tableta compartida todavía tenía iniciadas sus sesiones en redes sociales. Curioso, cómo alguien que necesita espacio para pensar, había estado planeando viajes de chicas y publicando sobre cambios emocionantes durante las últimas 3 semanas. Los mensajes con sus hermanas eran particularmente interesantes. Finalmente lo estoy haciendo, decía uno, ya era hora de que lo pusieras en su lugar. Otra joya. Una semana fuera le enseñará cuánto te necesita. Los hombres son tan predecibles. Pero el verdadero premio estaba enterrado en sus mensajes con alguien a quien no reconocí. Alguien cuya información de contacto estaba guardada bajo el nombre de una mujer, pero cuya foto de perfil mostraba claramente a un hombre. No puedo esperar a verte en el balneario, decía el último mensaje. Esta semana lo va a cambiar todo. Hice capturas de pantalla de todo, no por rabia. La rabia te hace descuidado. Lo hice por claridad, pura claridad cristalina, sobre exactamente qué tipo de espacio estaba buscando realmente mi esposa. Luego, llamé al banco. Algo curioso sobre las cuentas conjuntas. Cualquiera de las partes puede hacer cambios. No cerré nada, no robé nada, pero transferí mis depósitos directos a una nueva cuenta individual. Mi dinero, mi elección de dónde va. Luego llamé a las compañías de tarjetas de crédito. De nuevo, perfectamente legal, cuando eres un usuario autorizado. Simplemente me eliminé de las cuentas. Si ella quería espacio de mí, también podía tener espacio de mi respaldo crediticio para sus compras, la factura de internet, la televisión por cable, los servicios públicos, todo a mi nombre, todo pagado desde mis cuentas. No cancelé nada. Todavía no. Pero hice algunas llamadas para entender mis opciones. A la hora del almuerzo, tenía una imagen completa de nuestra situación financiera. Más importante aún, tenía una imagen completa de exactamente cuánto le iba a costar su espacio cuando se diera cuenta de que el espacio viene con responsabilidades. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de ella. Espero que no estés deprimido por la casa. El balneario es increíble. Realmente te da perspectiva sobre lo que importa. Te extraño. Emoji de beso. Me extraña, ¿verdad? Estoy seguro de que me extrañaba terriblemente mientras planeaba su semana con su misterioso acompañante del balneario. Le respondí.
Me alegra que estés obteniendo esa perspectiva. Yo también estoy obteniendo algo de perspectiva propia. Disfruta del balneario. Corto, dulce y absolutamente veraz. Definitivamente estaba obteniendo perspectiva. El resto de la tarde fue productiva. Hice una cita con un asesor financiero para entender cómo proteger mis activos. Investigué empresas de mudanzas, no porque estuviera planeando irme, sino porque quería entender mis opciones. Lo más importante, empecé a documentar nuestros problemas matrimoniales con fechas y detalles. Es asombroso cuánto más clara se vuelve tu memoria cuando ya no estás caminando sobre cáscaras de huevo. Esa noche, pedí una pizza y extendí todo sobre la mesa del comedor. Estados de cuenta bancarios, registros telefónicos, capturas de pantalla de redes sociales, una cronología de su comportamiento en los últimos meses. Pintaba un cuadro bastante claro. Mi esposa pensó que me estaba dando una lección sobre el aprecio, sobre conocer mi lugar, sobre estar agradecido por cualquier atención que decidiera darme cuando regresara de su retiro de reflexión. Pero la única lección que se estaba aprendiendo era la mía. Y no se trataba de extrañarla, se trataba de darme cuenta de cuánto mejor podría ser la vida cuando dejas de aceptar la falta de respeto disfrazada de matrimonio. 6 días más. Tenía 6 días más para disfrutar de su espacio y su perspectiva y su misterioso compañero de balneario. 6 días más para planear cualquier discurso que fuera a darme sobre nuestra relación cuando regresara, pero 6 días también era tiempo suficiente para que yo terminara de obtener mi propia perspectiva, y mi perspectiva se estaba volviendo muy, muy clara. Espacio para pensar, en efecto. El sábado por la mañana me desperté con absoluta claridad, el tipo de claridad que surge cuando dejas de inventar excusas para el comportamiento de otra persona y empiezas a tomar medidas. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a hacer las llamadas que lo cambiarían todo. La primera llamada fue para mi hermano, Marcos. Él había pasado por su propio divorcio hacía 3 años y se había recuperado con una bonita casa y un dormitorio libre. Cuando le expliqué la situación, no lo dudó. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo. «De hecho, llevo meses diciéndote que mereces algo mejor. Ya era hora de que escucharas». La segunda llamada fue para una empresa de mudanzas. No cualquier empresa de mudanzas, sino una que se especializaba en traslados rápidos y discretos. El tipo de servicio que la gente usa cuando necesita mudarse rápido y por completo. «Podemos tener un camión allí el lunes por la mañana», me dijo el coordinador. «¿Cuánto vamos a mover?» Miré alrededor de la casa, la miré de verdad. La mayoría de los muebles los habíamos comprado juntos, pero mis artículos personales, mi ropa, mi equipo de oficina, mis herramientas, eso era todo mío. Mis contribuciones a esta casa iban mucho más allá de los muebles de todos modos. «Todo lo que me pertenece», dije. «Tendré una lista lista». La tercera llamada fue de nuevo a mi amigo abogado. Necesitaba entender exactamente qué podía y qué no podía llevarme, y cómo hacerlo correctamente. «Mientras sea tuyo, puedes llevártelo», confirmó Hugo. «Ropa, artículos personales, cualquier cosa que tuvieras antes del matrimonio, cualquier cosa que te regalaran específicamente a ti. Solo documenta todo con fotos y recibos donde sea posible». El resto del sábado fue el día del inventario. Pasé por cada habitación, cada armario, cada cajón, haciendo listas y tomando fotos. Mi ordenador, mis libros, mi equipo de gimnasio, mis herramientas, mi ropa, mis documentos personales, años de mi vida, detallados y catalogados. En el proceso, encontré cosas más interesantes, como los estados de cuenta de tarjetas de crédito que ella había escondido, mostrando cargos en restaurantes caros, en días en los que me había dicho que trabajaba hasta tarde, o el recibo de lencería que nunca la había visto usar, comprada hace 2 semanas. Cada descubrimiento era otra confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. El domingo trajo más revelaciones. Mientras organizaba mi oficina en casa, encontré nuestras pólizas de seguro. Resultó que yo era el beneficiario principal en todo, y lo que es más importante, yo era el titular de la póliza de nuestro seguro de hogar. Eso llevó a una conversación muy educativa con nuestro agente de seguros sobre lo que sucede cuando los titulares de la póliza se mudan. Aparentemente,
Hay bastantes pasos involucrados en la transferencia de la cobertura, pasos que requieren un aviso y una documentación adecuados. También descubrí que nuestra hipoteca estaba únicamente a mi nombre. Ella nunca había sido añadida porque su historial crediticio no era lo suficientemente bueno cuando compramos la casa. Había olvidado ese detalle con los años, pero el papeleo no mentía. Cuanto más aprendía sobre nuestra situación legal y financiera real, más me daba cuenta de cuánto poder había estado cediendo innecesariamente. Esta no era solo su casa, en la que yo tenía la suerte de vivir. Esta era mi casa, que yo había estado compartiendo generosamente. El domingo por la tarde sonó mi teléfono. El número de su hermana, Nerea. «Hola, extraño», dijo la voz de mi esposa, artificialmente alegre. «Solo quería ver cómo estabas. ¿Cómo va tu fin de semana?» «¿Productivo?», dije. «Muy productivo. ¿Cómo está el balneario?» «Oh, es maravilloso. Tan relajante. Realmente me está ayudando a pensar en lo que quiero. Eso es genial. Yo también he estado pensando un poco». Una pausa. «Ah, ¿sobre qué?» «Sobre el espacio. Sobre lo que ambos necesitamos realmente. Sobre cómo a veces el cambio es exactamente lo que requiere una situación». Otra pausa, más larga esta vez. «Eso suena positivo. Es positivo. Muy positivo. Creo que esta semana separados va a ser exactamente lo que ambos necesitábamos». «Bien», dijo ella, pero sonaba menos segura que antes. «Me alegra que estés siendo tan maduro con esto». «Maduro». Eso era muy fuerte viniendo de alguien que había planeado unas vacaciones secretas con un hombre misterioso y lo llamaba consejería matrimonial. «Estoy siendo realista», dije. «A veces lo más maduro que puedes hacer es aceptar cuando las cosas necesitan cambiar». Después de colgar, terminé mis preparativos. El lunes por la mañana llegarían los operarios de la mudanza. El lunes por la tarde estaría viviendo en casa de mi hermano. El lunes por la noche, esta casa sería exactamente lo que ella había pedido: espacio. Pasé la noche del domingo empacando mis artículos personales y escribiendo una carta. No una carta de rabia, no una carta dramática, solo una explicación clara y honesta de lo que descubrí y lo que decidí. La carta tenía 3 páginas y lo cubría todo: los arreglos financieros que había hecho, la evidencia que encontré y, lo más importante, mi decisión de darle exactamente lo que había pedido, todo el espacio que pudiera desear. La sellé en un sobre y la dejé en la encimera de la cocina, donde seguramente la encontraría. Mientras me iba a la cama esa última noche en nuestra casa, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Paz real y genuina. Ella había querido enseñarme una lección sobre apreciar lo que tenía. Misión cumplida. Había aprendido a apreciarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que no lo hacía. 4 días más hasta que ella llegara a su espacio. 4 días más hasta que descubriera que las acciones tienen consecuencias y los juegos tienen ganadores y perdedores. Había terminado de jugar a su juego. A partir del lunes, jugaríamos con reglas totalmente diferentes. El lunes por la mañana, llegó con el estruendo de un camión de mudanzas, entrando en mi entrada a las 8, en punto exactamente. Profesionales, eficientes y, lo más importante, rápidos. El jefe del equipo era un tipo llamado Ignacio, que claramente había hecho este tipo de trabajo antes. Traslado discreto, lo llamó. Entramos, salimos, no dejamos rastro excepto lo que se supone que debe desaparecer. Para el mediodía, toda mi vida estaba cargada en ese camión. Cada libro, cada prenda de ropa, cada herramienta, cada posesión personal que había hecho que esta casa se sintiera como un hogar. Lo que quedaba era exactamente lo que siempre había sido: su espacio, decorado con sus cosas, financiado por mi trabajo. La ironía no se me escapaba. Hice un recorrido final con mi cámara, documentando exactamente lo que había dejado atrás: los muebles que habíamos comprado juntos, los electrodomésticos, la decoración que ella había elegido. No me llevaba nada que pudiera ser disputado más tarde. Esto no se trataba de ser vengativo, se trataba de ser estratégico. Antes de irme, hice 3 llamadas finales. Primero, a las compañías de suministros, dándoles mi dirección de reenvío e instrucciones para enviar las facturas finales a mi abogado. Segundo,
al proveedor de Internet, cancelando el servicio a partir del viernes, el día que ella regresaría. Tercero, a nuestra compañía de seguridad del hogar, terminando el contrato. Si quería espacio, podía tener todo el espacio que necesitara, junto con todas las responsabilidades que conllevaba. A las 2 de la tarde, estaba en casa de mi hermano, viendo a Ignacio y su equipo descargar mi vida en el trastero y en una habitación libre. Se sentía como emerger de un largo túnel a la luz del día. Mi teléfono vibró alrededor de las 3. Un mensaje de ella. Te extraño hoy. Los tratamientos del balneario son increíbles, pero la cama se siente vacía sin ti. Emoji de beso. No puedo esperar para llegar a casa y empezar de cero. La audacia era asombrosa. Estaba literalmente compartiendo un resort con otro hombre, mientras me enviaba mensajes de texto diciendo que me extrañaba. Pero yo había aprendido algo importante en los últimos días. Sus palabras no significaban nada. Sus acciones contaban la verdadera historia. Le respondí, me alegra que te estés divirtiendo. La casa está muy tranquila sin ti. Completamente cierto. La casa estaba tranquila, sobre todo porque ahora estaba completamente vacía de cualquier cosa que me perteneciera. Ella respondió rápidamente. Ah, ¿te sientes solo? Solo unos días más, cariño. Para nada solo. De hecho, disfrutando del silencio. Muy pacífico. Eso pareció dejarla pensativa. El siguiente mensaje no llegó hasta una hora después. ¿Pacífico? Es una forma rara de describir que extrañas a tu esposa. Ja, ja. Solo apreciando el espacio para pensar como sugeriste. Ha sido muy revelador. ¿Revelador? ¿Cómo? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Estaba tanteando el terreno, probablemente intuyendo que algo había cambiado en mis respuestas. Pero estaba a 3 días de descubrir exactamente cuán reveladora había sido esta semana. Tenías razón sobre la necesidad de claridad. Estoy obteniendo mucha. Bien. De eso se trata todo esto. Ambos estaremos mejor por ello. El martes trajo más mensajes, pero tenían un tono diferente. Menos confiados. Más inquisitivos. ¿Qué has estado haciendo con todo tu tiempo libre? Organizando. Haciendo listas. Planeando el futuro. ¿Listas de qué? Cosas que necesitan cambiar. Te sorprendería lo claro que se vuelve todo cuando tienes espacio para pensar. Estás siendo críptico. ¿Todo bien? Todo perfecto. Solo siguiendo tu consejo de usar este tiempo para ganar perspectiva. El miércoles, los mensajes se hicieron más frecuentes. No he sabido mucho de ti. Extraño nuestras conversaciones. Solo dándote el espacio que necesitabas. No quería interrumpir tu proceso de reflexión. Aún puedes enviarme mensajes de texto. No estoy en un retiro de silencio, jaja, lo sé. Solo respetando los límites que estableciste. ¿Qué límites? Nunca dije que no pudiéramos hablar, pero lo había hecho. Tal vez no con esas palabras exactas, pero el mensaje había sido claro. Ella se tomaba su espacio, y se suponía que yo debía esperar en silencio hasta que ella decidiera qué quería hacer con nuestro matrimonio. El jueves trajo la primera grieta real en su confianza. Llamé a casa antes, pero saltó directamente al buzón de voz. ¿Pasa algo con el teléfono? El teléfono está bien. He estado ocupado. ¿Ocupado con qué? No es normal que no respondas al teléfono de casa. Muchos recados. Tuve que ocuparme de algunas cosas mientras no estabas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas de adultos. Facturas. Cuentas. Asegurarme de que todo se gestione correctamente. Eso está bien, supongo. Deseando oír hablar de ello cuando llegue a casa. Definitivamente oirás hablar de ello. Viernes por la mañana. Sus mensajes empezaron temprano. Vuelvo a casa hoy. Muy emocionada de verte y empezar nuestro nuevo capítulo. Ten un buen viaje. Eso fue todo. Sin emoción. No puedo esperar a verte. Estoy seguro de que hoy será muy memorable. Estás actuando raro. ¿Pasó algo esta semana? Pasaron muchas cosas, tal como querías. Una semana muy reveladora. ¿Debería preocuparme? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Debería preocuparse? Esa era una pregunta interesante, viniendo de alguien que había pasado la semana en un resort con otro hombre, mientras jugaba juegos mentales con su marido. No preocupada, solo preparada para las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De las elecciones. De las acciones.
de tratar a las personas como si fueran desechables. ¿De qué estás hablando? Voy directa a casa. Tenemos que hablar. Sí, definitivamente tenemos que hablar. Pero para cuando llegara a casa, hablar sería la menor de sus preocupaciones, porque su espacio estaba a punto de volverse permanente, y sus consecuencias estaban a punto de volverse muy, muy reales. El viernes por la tarde, me situé en la cafetería frente a nuestra calle, una vista perfecta de la entrada, lo suficientemente cerca para verlo todo, lo suficientemente lejos para evitar la explosión inicial. Exactamente a las 4:30, el todoterreno de su hermana entró en el camino. Vi a mi esposa bajar, con un aspecto descansado y confiado. Probablemente había pasado el viaje de vuelta a casa, planeando su gran discurso sobre lo que se había dado cuenta durante su semana fuera. Agarró su maleta de gran tamaño y caminó hacia la puerta principal como si fuera la dueña del mundo. Llave en la cerradura, puertas abriéndose. Y entonces, incluso desde el otro lado de la calle, pude ver cómo se quedaba helada en el umbral. La casa no estaba destruida, no había sido vandalizada, estaba simplemente vacía, vacía de todo lo que la había hecho nuestra, en lugar de solo suya, vacía de mí. Desapareció dentro, durante unos 10 minutos. Me la imaginé caminando de habitación en habitación, viendo los huecos donde solían estar mis cosas, mi oficina vacía, nuestro dormitorio con la mitad del armario pelado, el garaje sin mis herramientas, sin mi banco de trabajo, sin mi coche. Cuando volvió a salir, tenía el teléfono pegado a la oreja. Incluso a esta distancia, podía ver el pánico en su lenguaje corporal. Mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Dejé que sonara, y que sonara otra vez. A la tercera llamada, respondí. Hola, ¿cómo fue el viaje de vuelta? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho? Estoy tomando un café. Mis cosas están donde pertenecen. Y hice exactamente lo que sugeriste. Usé la semana para ganar claridad. Esto no tiene gracia. Ven a casa ahora mismo. Estoy en casa. Aquí es donde vivo ahora. Tienes esa casa para ti sola, tal como querías. Silencio. Así que te has mudado. Encontré mi propio espacio. No era de eso de lo que se trataba esta semana, de que ambos descubriéramos lo que realmente queremos. Eso no es. Yo nunca dije que pudieras simplemente irte. En realidad, puedo. Resulta que esa es una de las cosas hermosas del espacio. Funciona en ambos sentidos. Podía oír su respiración agitada al otro lado. Esto es una locura. Ven a casa. Tenemos que hablar de esto como adultos. Ya hablamos de ello. Tú hablaste de necesitar espacio, y yo escuché. Tú hablaste de ganar perspectiva, y yo gané algo. Tú hablaste de tomarte tiempo para pensar en lo que querías, y yo también pensé en lo que quería. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con él? Pasaste la semana con otro hombre en un balneario, mientras me decías que necesitabas espacio para pensar en nosotros. Yo pasé la semana pensando en si quería estar casado con alguien que cree que ese es un comportamiento aceptable. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Cómo lo? ¿De qué estás hablando? Hablo de los mensajes en nuestra tableta compartida, los de tu amigo sobre cómo esta semana iba a cambiarlo todo, los cargos del restaurante, los días que dijiste que trabajabas hasta tarde, la factura de la tarjeta de crédito por lencería que nunca vi. ¿Debo continuar? Revisaste mis cosas privadas, revisé nuestros dispositivos y cuentas compartidas. Es increíble lo que encuentras cuando realmente prestas atención en lugar de confiar ciegamente. Pude oír que empezaba a llorar. No era el tipo de llanto triste, era el tipo de llanto de rabia y frustración cuando alguien se da cuenta de que su juego ha terminado. Estás siendo cruel, cometí un error. Pero podemos solucionar esto. Estoy siendo realista. Y no cometiste un error. Tomaste una serie de decisiones calculadas. El error fue mío, al pensar que tenía que aceptar la falta de respeto solo porque estábamos casados. Así que eso es todo. ¿Simplemente te rindes con nosotros? No me rindo con nada. Estoy eligiendo el respeto propio por encima de la conveniencia. Estoy eligiendo la dignidad por encima de la desesperación. Estoy eligiendo dejar de aceptar migajas y llamarlo banquete. Se quedó callada durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura, más calculadora. Bien, ¿quieres jugar duro?
Veremos cómo te sientes cuando estés pagando una pensión compensatoria y la mitad de todo por lo que has trabajado. Ya hablé con un abogado. Resulta que el adulterio afecta bastante a esos cálculos. También resulta que cuando la casa está a mi nombre y las cuentas están a mi nombre, las cosas se complican para la persona que decidió tomarse vacaciones no autorizadas con compañeros no autorizados. Bastardo, planeaste todo esto, respondí a tu plan. Querías enseñarme una lección sobre conocer mi lugar y estar agradecido por cualquier atención que decidieras darme. Lección aprendida. Aprendí que merezco algo mejor. A través de la ventana de la cafetería, pude verla caminando de un lado a otro en nuestra entrada, con el teléfono aún pegado a la oreja. No voy a dejar que destruyas nuestra vida por un viaje estúpido. Tú ya la destruiste. Yo solo me niego a seguir fingiendo lo contrario. Pero oye, mira el lado positivo. Tienes exactamente lo que pediste. Todo el espacio que puedas desear. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Los papeles del divorcio se entregarán el lunes por la mañana, junto con la documentación de todo lo que encontré esta semana. Tu espacio es ahora permanente. Colgué y la vi tirar su teléfono al suelo. Luego, pateó su maleta. Luego se sentó en los escalones de la entrada y se llevó la cabeza a las manos. Una parte de mí sintió pena por ella, pero esa parte era pequeña y se hacía cada vez más pequeña. Había apostado nuestro matrimonio en una jugada de poder y había perdido. Pensó que podía manipularme para que suplicara que volviera, para que aceptara cualquier migaja que decidiera lanzarme. En cambio, había vuelto a casa para encontrar exactamente lo que había pedido. Espacio, todo el espacio del mundo, junto con todas las responsabilidades, todas las facturas y todas las consecuencias de sus actos. Terminé mi café y conduje hasta casa de mi hermano. Mañana traería abogados y papeleo y el fin formal de nuestro matrimonio. Pero esta noche, por primera vez en meses, iba a dormir plácidamente. Ella había querido enseñarme sobre el aprecio. Misión cumplida. Había aprendido a apreciarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que no lo hacía. El fin de semana fue una clase magistral de desesperación. Mi teléfono vibraba constantemente. Llamadas, mensajes de texto, correos de voz que iban desde lo arrepentido a lo furioso, pasando por el regateo y de nuevo a lo furioso. El sábado por la mañana. Por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. Lo explicaré todo. El sábado, por la tarde. Estás destruyendo nuestra familia por nada. Esto es una locura. El sábado por la noche. Te quiero. Cometí un error terrible. Por favor, no tires por la borda 7 años de matrimonio. El domingo por la mañana. Mi abogado dice que no puedes simplemente robarlo todo y desaparecer. No respondí a ninguno de ellos. No quedaba nada de qué hablar. El lunes por la mañana llegó el golpe a su puerta. Un agente judicial entregando los papeles del divorcio y una orden de alejamiento que le impedía contactar conmigo excepto a través de abogados. Mi abogado había sido minucioso. El lunes por la tarde, mi teléfono sonó desde el número de su hermana. Pedazo de basura vengativo, dijo la voz de mi esposa. ¿Cómo te atreves a hacerme entregar esto como si fuera una criminal? Has violado la orden de alejamiento al llamarme, dije con calma. Esta conversación está siendo grabada. Continúa bajo tu propio riesgo legal. Colgó inmediatamente. El martes trajo una llamada de mi abogado. Ella ha contratado representación, quiere negociar. ¿Cuál es su posición inicial? La mitad de todo, pensión compensatoria, y ella se queda con la casa. De hecho, me reí. Contraoferta. No recibe nada excepto lo que pueda demostrar que contribuyó financieramente. Me quedo con todo lo que esté a mi nombre, que es básicamente todo. No le va a gustar eso. Debería haber pensado en eso antes de decidir poner a prueba cuánta falta de respeto tolero. La negociación duró 3 semanas. Su abogado intentó todos los ángulos: daño emocional, abandono, incumplimiento del contrato matrimonial. Mi abogado contrarrestó con adulterio documentado, fraude y pruebas de que ella había planeado esta manipulación del espacio durante meses. Los mensajes de texto fueron particularmente dañinos. Planear una semana fuera con otro hombre mientras me decía que se trataba de pensar en nuestro matrimonio no sentó bien en el tribunal de familia. Al final,
obtuvo exactamente lo que había contribuido a nuestro matrimonio, que resultó ser notablemente poco. Nada de pensión, ningún derecho sobre mi casa, ningún acceso a cuentas que ella nunca había financiado. Se fue con sus pertenencias personales, el pago de su coche y una dura lección sobre las consecuencias. 3 meses después, estaba oficialmente divorciado y viviendo de nuevo en mi casa. No nuestra casa, mi casa. La diferencia era más que legal. Me quedé con los muebles que habíamos comprado juntos, pero todo lo demás cambió. Pintura nueva, disposición nueva, energía nueva. Se sentía como despertar de un sueño largo y agotador. Mi hermano pasó una tarde, unos 6 meses, después de que todo se hubiera formalizado. ¿Cómo lo llevas todo?, me preguntó. Sinceramente, mejor de lo que he estado en años. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en ello. Solo uno. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Y si ella hubiera vuelto de ese viaje al balneario y se hubiera arrepentido de verdad? ¿Y si realmente hubiera querido arreglar las cosas? Entonces, no habría pasado la semana con otro hombre. Las personas que quieren trabajar en su matrimonio no se toman vacaciones secretas con citas misteriosas y lo llaman necesitar espacio. Asintió pensativamente. Buen punto. ¿Y qué hay de las citas? ¿Volver a salir al mercado? Eventualmente. Pero primero, estoy disfrutando de algo que olvidé que existía. ¿Qué es? Paz. Paz real. No caminar sobre cáscaras de huevo. No preguntarme de qué humor estará ella. No aceptar la falta de respeto porque es más fácil que pelear. Solo paz. Un año después, me la encontré en el supermercado. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Vivir sola aparentemente había sido más difícil de lo que esperaba. Hola, dijo con torpeza. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Me las arreglo. Mira, sé que ha pasado mucho tiempo, pero he estado pensando en lo que pasó. Tal vez nos movimos demasiado rápido con el divorcio. Tal vez podríamos haber arreglado las cosas si nos hubiéramos esforzado más. La miré durante un largo momento. La misma cara, la misma voz, pero nada del poder que solía tener sobre mí. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije. Creo que tienes razón. Podríamos haber arreglado las cosas. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Si hubieras querido arreglar las cosas. Si hubieras sido honesta sobre lo que realmente estabas haciendo esa semana. Si hubieras respetado nuestro matrimonio lo suficiente como para no mentir, manipular y engañar. Pero no querías arreglar las cosas. Querías demostrar que podías controlarme. La luz de sus ojos se desvaneció. El espacio que pediste resultó ser exactamente lo que ambos necesitábamos. Tú pudiste ver cómo era la vida sin que yo te mantuviera. Yo pude ver cómo era la vida sin que alguien pusiera a prueba mis límites constantemente. Y me gusta más mi versión. Empujé mi carrito más allá de ella y me dirigí hacia la caja. Detrás de mí, la oí gritar. Espero que seas feliz. Me di la vuelta una última vez. Lo soy. Realmente lo soy. Espero que encuentres lo que sea que estabas buscando esa semana. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de algo. Ella había tenido éxito en enseñarme exactamente lo que se había propuesto enseñar. Me había mostrado lo que realmente tenía, lo que realmente merecía y lo que estaba dispuesto a aceptar. La lección, simplemente, no había salido como ella había planeado. Su espacio me había enseñado que algunas distancias están destinadas a ser permanentes. Algunos puentes están destinados a permanecer quemados. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es negarte a encogerte para encajar en la idea de otra persona de lo que deberías aceptar. 7 días. Eso es todo lo que nos había llevado a ambos conseguir exactamente lo que habíamos pedido. Ella había querido espacio para pensar. Yo había encontrado espacio para vivir. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.